Uno de los temas del día, abríamos el informativo con este asunto, y tal vez uno de los mayores choques entre el oficialismo y la oposición se da por este denominado caso Danza. El presidente de ACE fue cuestionado porque mientras desempeñaba un cargo que demandaba una dedicación horaria muy importante, tenía otras tareas médicas, en otras instituciones privadas también tenía actividades académicas. Lo cierto es que en un momento se apeló a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. De hecho, el propio gobierno dice que estaba a la espera de lo que dijera la JUTEP para tomar una decisión. Finalmente, la Junta concluyó que no hay incompatibilidad en el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza, por lo que podría seguir en su cargo como presidente del organismo y al mismo tiempo seguir ejerciendo sus otras tareas. La votación allí fue de 2-1 a favor de esta resolución, apoyada por los representantes del Frente Amplio y con la oposición de Luis Calabria, que vota en contra, el representante de la oposición en la JUTEP. Estamos precisamente con Luis Calabria en vivo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, igualmente, del mismo modo. Bueno, Luis, han pasado algunas horas de esa votación. De hecho, ahora hay algunas novedades importantes. Por ejemplo, los propios partidos de la oposición estarán pidiéndole al presidente de la República una reunión con carácter de grave y urgente. ¿Cómo debe asumirse de aquí para adelante todo esto? Sí, creo que es una situación lamentable que la JUTEP, que el organismo se vuelve inmiscuido en esta situación. Honestamente, Daniel, yo consideraba que aspiraba y tenía la ilusión de que el resultado fuera otro. Alentaba la esperanza de que algún integrante, al menos algún integrante del oficialismo, estuviera acompañando algún señalamiento respecto particularmente del artículo 200 de la Constitución, pero en el relevamiento que yo hice en mi dictamen, relevo más de 30 normas incumplidas en este caso. Yo alentaba la esperanza de que podía tener un resultado distinto. Lamentablemente la interpretación que predominó en la mayoría provoca que el organismo tome ese dictamen y que se desconozca incluso el informe técnico también de la asesoría de JUTEP. Sí, eso fue llamativo, Luis, porque efectivamente había un análisis de una de las unidades técnicas de la JUTEP que en principio no fue atendido. El asunto es que hay que seguir trabajando, ¿no? En una circunstancia, como digo, llamativa, compleja. ¿Cómo puede ser que se desatienda esa asesoría? ¿Cómo se dio esa circunstancia? Bueno, a ver, los informes de las oficinas técnicas no son vinculantes, pero aquí se dio una situación particular. Cuando yo ingreso, de hecho, hoy se está cumpliendo un mes de que yo ingresé al organismo, estaba toda la situación de este tema. Yo hago el planteo y me dicen que están pronto para resolver, pero sí va a resolver a nivel de directorio. Y yo planteo que no, que me parecía lo más apropiado y lo que está acorde al protocolo interno de funcionamiento es que pasara previamente por informe de la asesoría letrada. Recién ahí es que pasa a la asesoría letrada para que dictamine en el sentido que entienda pertinente. La asesoría son 3 abogadas que entraron por concurso a la JUTEP, que tienen independencia y autonomía técnica, pero originalmente no estaba planteado que pasara por allí. Y luego me pareció contundente el informe de la jurídica, que acompaño en algunos de los puntos, y bueno, me extraña porque en una situación que es absolutamente clara de la incompatibilidad, de la superposición horaria, que la mayoría haya entendido que no existía ninguna circunstancia que mereciera algún señalamiento. Claro. Luis, y allí es donde también se manifiesta la eventualidad de que estemos ante esa circunstancia de lo político por encima de lo jurídico.
claramente aquí se interpreta por parte de la oposición que sí, que efectivamente no puede desatenderse no solo lo que señalaron los asesores de la JUTEP, sino lo que dijo en su momento el Instituto de Derecho Constitucional. ¿Es la JUTEP hoy por hoy, a la luz de esta circunstancia, un ámbito político partidario? Yo no quiero hacer una valoración política, entre otras cosas, porque tengo vedado hacerlo. Prefiero quedarme con que hay una interpretación distinta y cuestionar sí esa interpretación distinta. Y cuestiono sí algunas otras cosas, como esto de el pretender que no pasara por la asesoría jurídica, como cuestionar también que no se me haya permitido o que se haya votado en contra de mi planteo de que el informe de la asesoría letrada quedara y fuera pública. Yo solicité que quedara en el acta, que se publicara junto al acta el informe de la asesoría, se puso a votación y salió negativo. Y yo creo que eso no es una señal de transparencia. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que no le hacen bien a la institución. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente queda sujeta a que tenga cuestionamientos desde el ámbito político. La verdad que es una pena porque hay excelentes funcionarios que cumplen un rol técnico, autónomo, independiente, y a veces quedan inmiscuidos en una discusión política. Uh-huh. El grave problema aquí es que el asunto es muy claro, la norma es muy clara, no se le puede hacer decir a esa treintena de normas cosas distintas o apelar a un espíritu que no es necesario, porque la claridad de las normas es total. Danza no podía trabajar en las mutualistas que trabajaba, Danza no podía cobrar plata que es de ACE porque él es presidente de ACE, y eso pasó. Danza no podía superponer el horario en dos lugares públicos porque está prohibido, y eso supone un daño al Estado. Hay así un cobro indebido porque evidentemente si le pagaba a ACE para que trabajara en ACE, él no podía marcar a la misma vez como que estaba trabajando en el Pasteur. Eso es un acto de simulación que es muy cercano a un fraude, porque en definitiva hace una maniobra que termina generando un engaño a la administración. Entonces, todas esas situaciones que están claras, creo que necesitaban un pronunciamiento distinto de parte de los directores de la mayoría. Bien, después quiero preguntarte por tu decisión personal de continuar o no, y sobre todo qué es lo que sugiere en este caso el Partido Nacional al que representás, pero has hablado de cobro indebido, de daño al Estado, creo que mencionaste un acto de simulación que es muy cercano a un fraude, engaño a la administración. O sea, ¿no estás obligado como funcionario público a denunciar esto en otro ámbito? Yo no, si tuviera la convicción de que hay un delito, lo hubiera planteado. Sí digo que son situaciones... ¿Pero la presunción ya no es suficiente, Luis? Son muy similares. Hay que ver el tema de la marca virtual, pero si hubiera tenido algún elemento más, no me iba a doler en prendas hacer el señalamiento y plantear que pasara a la justicia. Pero cualquier funcionario público que tenga comprobada una superposición horaria está sumariado. En cualquier organismo público, y si hay funcionarios públicos que me están escuchando, lo tienen clarísimo. El doctor Danza no tiene horario en ACE. Como cargo particular de confianza no tiene un horario. Pero en el Pasteur tenía que marcar, y marcó en horas que él mismo se muestra y es notorio que está haciendo tareas de ACE, por tanto hay una superposición. Ahí es donde yo digo que hay un daño al Estado, porque el Estado está pagando por un trabajo que no se está haciendo. Claro. Me queda simplemente esa... Creo que esa situación es especialmente grave, pero bueno, depende del peso de la conciencia de cada uno.
Vuelvo un par de pasos para atrás para preguntarte por tu circunstancia personal. Si aún con esto que parece ser un fuerte debilitamiento institucional de la JUTEP, por lo que acabas de mencionar, se justifica que continúes allí. Bueno, yo fui designado propuesto por el Partido Nacional, informé inmediatamente de la situación al Partido Nacional, lo hice por escrito, el amparo del artículo 77 de la Constitución. La semana que viene me voy a reunir con las autoridades de mi partido y ahí vamos a resolver los pasos a seguir. Yo creo que tampoco se trata de dejar un lugar sin control ninguno. Esto ya nos pasó en su momento y no, a veces no tiene los resultados esperados más que la estridencia que pueda tener un golpe de puerta, pero lo vamos a evaluar con las autoridades del partido, que en definitiva son las que tienen que tomar las decisiones políticas. Uh-huh. Bien, en el cierre, lo que dice el doctor Danza es que todo esto se sabía, ¿no? Que a la hora de defenderse, ¿no? Que, en fin, él afirma que no ocultó información, que antes de asumir ya había informes solicitados. En consecuencia, ¿no fallaron previamente algunos controles? Porque además, hasta donde se sabe, hubo una venia votada por el Senado, ¿no? Sí, hubo una venia efectivamente, pero el análisis lo tenía que hacer JUTEP sobre otras valoraciones y lo que tenía que hacer otro organismo no voy a entrar yo a decir si tenían que controlar o no controlar esas situaciones. Lo que yo le digo es que lo que analizamos es que la situación del doctor Danza tiene incompatibilidades, se comprobaron superposiciones y hay un caso, porque ahora ha tomado estado público, que ha presentado renuncias, pero por ejemplo, otra de las situaciones que se plantea, que genera una incompatibilidad, que es la de integrar el consejo editorial del sindicato médico, de la revista del sindicato médico, allí el doctor Danza presenta una nota y en la nota solicita licencia por 1 año. Como se trata, en mi criterio, de una incompatibilidad absoluta, que no se sanea con la abstención, como puede ser un acto de licencia, porque el vínculo sigue, en ese año que él permanezca de licencia, va a estar violando la Constitución. Eso es en el criterio que nosotros tenemos, no así en el de la mayoría de la JUTEP. Ajá. A ver si entendí esta última parte que me parece sumamente relevante. El hecho de que Danza se aparte circunstancialmente de sus otras tareas que llevaron a esta polémica, de que, por ejemplo, pida licencia aún sin goce de sueldo, no hace que cumpla con la norma. Sigue siendo, desde el punto de vista de la oposición en la JUTEP, inconstitucional. Sí, porque ahí cansa la incompatibilidad. Se ha dicho y se ha esgrimido como defensa las enormes cualidades profesionales, humanas y técnicas del doctor Danza. Eso no está en cuestión. Nadie cuestiona eso. El doctor Danza seguramente, y me lo han dicho, es un fenómeno. Pero eso no habilita incumplir la ley. No hay ninguna excepción, ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en los decretos que refieran a que las cualidades extraordinarias de una persona hagan que se deba incumplir la normativa. Bien, bueno, vamos a seguir adelante con este tema naturalmente y a la espera de esa reunión del Partido Nacional contigo. Reitero, mencionaste cuestiones graves, ¿no? Daño al Estado, acto de simulación muy cercano al fraude, engaño a la administración. Seguramente eso estará en la conversación que mantendrás con el Partido Nacional. Luis Calabria, muchas gracias por estos minutos. Siempre a la orden.